Quiero hacer una pregunta muy sencilla, pero que nadie la responda. Sencillamente que pensemos su respuesta. Y la idea es que conforme vayamos meditando en la palabra de Dios, vayamos ampliando esa respuesta, ¿no? La pregunta es, si yo digo, los que están en Cristo son libres, ¿es correcto eso? No digan nada. Es correcto así como lo planteé, ¿no? Si yo digo, los que están en Cristo, como Pablo dice, ¿no? Aquellos que creímos en el Señor y fuimos hechos nuevas criaturas, son libres, ¿es correcto? Es una pregunta muy sencilla, seguramente todos tienen versículos que apoyan su respuesta, pero la idea es que vayamos meditando y vayamos ampliando una respuesta larga, ¿sí? Y cuando terminemos esta meditación, que podamos tener una gran respuesta. Vamos a abrir el pasaje lema que se estuvo poniendo de fondo, ¿no? El pasaje por excelencia que habla acerca de la libertad. Juan capítulo 8, vamos a leer desde el verso 31 al 36. Estos hermosos, maravillosos versículos. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, Jesucristo, seréis verdaderamente libres. Es decir, que ya leyendo este versículo solo podemos tener la primera respuesta a esta pregunta, de que sí, aquellos que están en Cristo somos libres. Pero me llama la atención cómo Jesús lo plantea diciendo esta palabra, verdaderamente libres. Todas las versiones dicen realmente, verdaderamente, ¿no? Es decir, es una palabra que Jesús utiliza allí en medio, la segunda vez que lo dice, diciendo verdaderamente libres. Lo cual me lleva a pensar, ¿será que acaso entonces hay alguna falsa libertad? Y cuando pienso en mi vida, cuando pienso en nuestras vidas, creo que muchas veces hablar de una falsa libertad es creer que no necesitamos tanta libertad. Creer que no necesitamos tanto la libertad, por lo menos de muchas cosas. Fíjense lo que dijeron los israelitas, los judíos, cuando escucharon. Somos linajes de Abraham. Nunca fuimos esclavos de nadie. ¿Por qué decir que necesitamos ser libres? Y eso es lo primero que nosotros podemos creer, que no necesitamos tanta libertad. Yo me crié en un hogar cristiano, nací en, como se podría decir, una cuna cristiana, y desde muy chico recibí a Cristo en mi corazón. Y muchas veces sentí esto de, bueno, yo jamás probé un cigarrillo, jamás me drogué, nunca, no sé, podemos poner un montón de hice apuestas, nunca, nada. La primera chica que besé fue con quien hoy estoy casado, hace 16 años. ¿De qué necesito tanta libertad si qué esclavitud hay en mi vida? ¿Qué esclavitud hubo en mi niñez? No sé en qué momento. Creo que muchas veces podemos creer que no necesitamos. ¿De qué? ¿De qué me va a liberar? ¿Por qué dice serán verdaderamente libres? Y quería que meditemos en esto. Primeramente, quería compartirles un testimonio de alguien que es un conocido mío, un muchacho que tiene
tiene aproximadamente mi edad, ¿no? Unos años más que yo. Es alguien que yo conozco hace mucho, conozco toda su familia, sus padres, sus hermanos, una familia muy buena. Ninguno son creyentes, pero es una familia muy unida. Y hace un tiempo me enteré que este joven es adicto a las drogas. No sé qué tipo de drogas, pero que toda la familia intentó ayudarlo, que toda la familia fueron a psicólogos, psiquiatras, instituciones que se ocupan de este tipo de cuestiones, y durante un tiempo anda bien, pero pasa el tiempo y cae. Y la familia nos contaba con la desesperación de la impotencia de no poder hacer nada para ayudarlo. Y él mismo diciendo: yo no quisiera ser así, no quisiera hacer esto, pero no puedo no consumir en determinadas situaciones. Y claro, cuando nosotros vemos incluso a alguien que no conoce a Cristo, alguien que no es creyente, ve a alguien así y dice: pobre, qué esclavo, que es como perdió el control de su vida. Pero qué bueno que yo sí tengo todo bajo control. Y lo cierto es que, salvando las distancias entre la opresión que implica una adicción semejante con alguien que no tiene eso, lo cierto es que todos los que no tienen a Cristo, no hay diferencia con este adicto. Todos, como dice Jesús acá en el versículo 34, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y para que nosotros podamos entender de qué nos libró, no importa si no hicimos grandes pecados, lo que dice es que aquel que Cristo lo liberta es verdaderamente libre. ¿Por qué decimos que aquel que no tiene a Cristo es igual que este adicto? Porque de la misma forma que este adicto no puede, alguien que no tiene a Cristo no puede pecar, no puede evitar pecar. Y podemos decir: bueno, es libre. Sí, es libre de hacer lo que quiera. El problema es que lo que quiere hacer es pecar. Por eso decimos, y Jesús dice: esclavo es del pecado. Y es una verdad muy que Jesús enfatiza, ¿no? Cada vez que dice: de cierto os digo, está por decir algo que es muy importante, ¿no? Que tiene mucho fundamento, y Jesús dice esto: esclavo es del pecado. Aquel que hace es una referencia a aquel que practica, aquel que vive, aquel que anda en pecado, ¿no? Es esclavo del pecado. De esto me libró. Entonces pienso en cómo muchas veces, no sé si yo meditaba en esto, meditaba en mi vida, y creo que muchos de nosotros probablemente, no sé si llegaremos a ser en algún momento, a cobrar la dimensión de lo que implica esta libertad que tenemos del pecado, de saber que tenemos la oportunidad de no pecar, a diferencia de el que no está en Cristo. Y pensaba, se considera libre, ¿no? Porque muchas veces nos ven a nosotros como que no podemos hacer nada, y aquel que dice: yo estoy libre de hacer lo que yo quiera, es más esclavo que nunca de su propio pecado. Entonces, ¿cómo vemos el pecado? ¿Como algo atractivo? ¿Como algo divertido? ¿Como algo que es interesante? ¿O de esta forma? Yo necesito entender de lo que Dios me libró. Si creo que muchos acá son de generación de hijos, ¿no? de padres creyentes, la bendición que es eso, de que Dios desde que yo era chiquito me habló y tocó mi corazón, de cuántas cosas me libró en mi juventud, de cuántas cosas me libró de que yo hiciera. ¿Por qué verdaderamente libre? Yo tal vez necesitaba tanta libertad como los judíos que acá están diciendo: jamás hemos sido esclavos. Si ellos eran sinceros con lo que estaban diciendo, porque en realidad no conocían la historia, o no, si eran sinceros con ellos mismos, se autoengañaban, lo cual es muy factible, porque tenemos la tendencia a autoengañarnos creyendo que no necesitamos de esta forma.
ser libres del pecado. Fíjense lo que Romanos capítulo 6 nos dice, que el pecado paga. El pecado no es deudor. El pecado paga hasta el último centavo, ¿no? Nos dice Romanos capítulo 6, y además nos dice que Dios regala, ¿no? Un pasaje muy conocido, Romanos 6, 23, la paga del pecado es la muerte, la dádiva de Dios es. Creo que muchas veces ese regalo que Dios me hizo, tal vez hace muchos años, lo tengo un poco devaluado en mi corazón. No le doy el valor. El solo hecho de cuando yo meditaba en esto, de pensar que me libró del juicio, pienso en los que van a estar allí, y pienso en cuando todos tengan que arrodillarse y reconocerlo y confesar que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre, siendo tarde, ¿no? Que hoy nosotros necesitamos arrodillarnos, glorificar el nombre de Dios, servirle hoy, porque Él nos libró de eso. Entonces, para pensar en la respuesta de esta pregunta con la que comenzamos haciendo, podríamos decir que los que estamos en Cristo somos libres del poder del pecado, de la muerte, de la condenación, del juicio, libres del infierno. Y quería que vayamos a leer otros versículos. Vamos a abrir Gálatas capítulo 5, que si bien estos versículos están escritos en contextos diferentes, la aplicación que podemos dar para esto que estamos hablando es la misma, ¿no? Porque libres de muchas cosas, libres de la ley, Pablo está hablando, ¿no?, en Gálatas. Pero fíjense lo que dice respecto a la libertad que tenemos en Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 1, vamos a ir leyendo Santiago, algunos versículos. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, permanezcan en esta libertad. Estén firmes en esta libertad, aunque fueron libertados por Cristo. No vuelvan al yugo de esclavitud. Ahora, ¿cómo permanecemos en esta libertad? Quiero leer otro pasaje también que me gustó mucho, que es 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16. Acá Pedro está hablando respecto del rey, de los gobernantes y eso, y en este contexto también habla de la libertad. Y dice 1 Pedro 2, 16. Escuchen cómo lo expresa: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Si alguno tiene otras versiones, van a ver que esa palabra siervos la traduce esclavo. Como libres, pero no como aquellos que usan su libertad como un pretexto para lo malo, sino como esclavos de Dios. Esa palabra en el texto griego está diciendo, es la misma que Jesús utilizó para decir esclavo es del pecado. Es la palabra doulos en griego. Esclavo es del pecado, y acá dice esclavo de Dios. De hecho, se utiliza en muchos lugares. Pablo la usa para hablar a los esclavos en Efesios, ¿no? Cuando dice los esclavos estén sujetos a los amos, utiliza la misma palabra. En Colosenses, Pablo mismo cuando se presenta, yo Pablo, esclavo de Cristo, algunas versiones traducen siervo, otras, como la NTV, van a ver que dice esclavo de Cristo. Bueno, Pedro mismo en la segunda carta se presenta así, Santiago, Judas, un montón de los apóstoles, de los hombres que trabajaban y servían a Dios, se veían así de esta forma, esclavos de Dios.
Es decir, o somos esclavos del pecado o somos esclavos de Dios. Fíjense que nos podemos preguntar, ¿por qué esclavo? ¿Por qué llamarle así? ¿Por qué utilizar una palabra que tiene una connotación para nosotros tan negativa, ¿no? Esclavo. ¿Por qué tenemos que decir que somos esclavos de Dios? Parece como no muy interesante, ¿no? Para alguien de afuera. Querés venir y vas a ser un esclavo. ¿Pero por qué? ¿Por qué la utiliza? Bueno, creo que Pablo es uno de los que más la utiliza, de hecho, y él más se define a sí mismo. Yo soy un esclavo de Cristo, y lo dice con una alegría impresionante. Lo expresa muy bien en este pasaje. Un pasaje muy conocido, 2 Corintios capítulo 5. Tenemos este pasaje muy famoso, ¿no? Los que están en Cristo, nueva criatura son, las cosas viejas. Unos versículos antes, Pablo, versículo 14 y 15, vamos a leer, 2 Corintios 5, 14, dice así, y creo que esto es la explicación, de por qué Pablo, con mucha alegría, dice, yo soy un esclavo del Señor. Versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo utiliza esta palabra, para hablar del amor de Cristo. El amor de Cristo nos constriñe. En otras versiones, como la NBI dice, el amor de Cristo nos obliga. La NTV dice, a ver, lo tenía anotado, no sé si alguien tiene, nos controla. El amor de Cristo nos controla. Esta palabra constriñe significa agarrar apretadamente, ¿no? Y es una palabra que también se utiliza, ¿saben en qué momento, en qué contexto? Cuando Jesús es arrestado. Lo que hicieron los soldados que lo arrestan, utilizan la misma palabra, aunque se traduce de otra forma, y acá Pablo la utiliza para decir, el amor de Cristo es esto conmigo. Me aprieta, me lleva, me obliga, no me deja otra opción. Claro, porque pensar en algo tan grande como el amor de Cristo, tan impresionante o incomparable, no nos deja otra alternativa. Frente a, no sé, cualquier cosa que podamos compararlo, el amor de Cristo es más atractivo que cualquier otra cosa. Y Pablo dice, cuando yo conozco el amor de Cristo, ese amor no me deja opción, porque me resulta mucho más atractivo que cualquier otra cosa. Piénselo. Cuando el otro día Alfredo compartía algo en una predicación, también decía, no existe nada más lindo que ser perdonado. No existe nada más lindo que eso, que saber que yo le fallé, pero que gracias al amor de Cristo, Dios me perdonó. No existe nada mejor que eso. No existe otra cosa que pueda ser más atractiva para mí. Y Pablo dice y se define así como yo soy un esclavo de Él. ¿Por qué dice esto? Yo soy un esclavo de Él. Es decir, si nosotros entonces podemos seguir ampliando nuestra respuesta, podemos agregar que somos libres en Cristo del pecado, la muerte, la condenación, el juicio. Y podemos agregar como esas enseñanzas paradójicas que Jesús dice cuando dice el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará y la salvará. Podemos decir que somos libres en la medida que seamos esclavos de Cristo. Y yo quisiera agregar que ser esclavo de Cristo es algo muy deleitoso. Ser esclavo de Cristo es muy deleitoso. ¿Saben por qué utilicé esta palabra deleitoso? Porque pensaba en el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová
Vieron que hay canciones de esos versículos, de ese y el versículo que sigue, y todos muchas veces nos quedamos con esa segunda parte, no queremos considerar las peticiones de nuestro corazón. Yo pensaba, si esa parte no estuviera, que nos concediera tantas peticiones que nosotros tenemos, ya sería más que suficiente el poder deleitarnos en el Señor. La Biblia de las Américas dice: pon tu deleite en el Señor. El mundo lucha para que no seamos esclavos de Cristo. Lucha poniendo muchas cosas para que nosotros nos deleitemos en vez del Señor. Lucha ofreciéndonos tantas distracciones para que nosotros volvamos a ser esclavos de muchas cosas. No somos esclavos de Cristo, porque somos del pecado, del mundo, de la carne, del diablo. ¿Cuántas cosas nos ofrece el mundo, no? El trabajo, la carrera, el entretenimiento, ¿cuántas cosas? Pensemos, se mencionaron ya varias cosas, ¿no? Pero frente a toda la oferta que tenemos, ¿quién es tu deleite? Yo había pensado en el mismo versículo, justamente el mismo versículo que compartió ella, del Salmo 34. Gustad y ved que cuán bueno es. Esa palabra que utilizan es una palabra que algunas versiones la dicen como prueben, como si fuésemos a probar una comida deliciosa. Es la idea de saborear cuán bueno es Dios. Y pienso que está bueno que podamos hacer un autoexamen de nuestras vidas. ¿De quién es nuestro deleite? Es muy sencillo examinarnos. Podemos pensar, ¿en qué pensas siempre? No ahora que estamos acá. Todos venimos acá, obviamente queremos agradar a Dios, queremos crecer, queremos aprender todos los días. ¿Qué es lo que más pensás? ¿Alrededor de qué asunto gira tu mente todo el día? Todos pensamos muchas cosas todos los días, pero hay algo en lo que más pensamos. ¿Es el Señor ese? Cuando leemos los salmos, especialmente los salmos de David, me gusta porque vemos ahí el corazón de David, que al igual que Pablo, David era alguien que se deleitaba en el Señor, ¿no? Cuando vemos los salmos, expresa de una manera hermosa cómo él se deleitaba, cómo su pensamiento constante era el Señor. Entonces David podía ir por la vida y cualquier cosa lo llevaba a pensar en el Señor, a meditar en su grandeza y a deleitarse en él. David miraba la naturaleza y veía a Dios. Cuando vemos los salmos, ¿no? Miraba el cielo y veía a Dios. Veía un árbol y veía, sacaba un deleite de lo que es Dios. El Salmo 19, ¿no? Los cielos cuentan tu gloria, el firmamento anuncia la obra de tus manos. El Salmo 8, en una parte, unos versículos más adelante, cuando miro los cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú creaste, me pregunto, ¿qué es el hombre? Yo me imagino a David un día, me lo imagino, no sé si es así, un día lindo, que estaba cuidando las ovejas, sentado en el pasto, en un lugar muy tranquilo, y mirando a las ovejas cómo comían el pasto, y pensar, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de pasto me va a dar descanso, me va a dar alimento. Todo lo que David miraba lo llevaba al Señor. Ahora hay personas que miran el cielo y no ven nada. Ven materia que no tiene explicación.
Pero nosotros, ¿qué vemos? Y podríamos terminar agregando, era re larga la respuesta, ¿no? Somos libres de todo lo que ya dijimos, del pecado, de servir a Cristo, y somos libres de deleitarnos en el Señor. Esa es la vida cristiana. Quería terminar con una pregunta. ¿Es el Señor Jesús tu deleite principal cada día? Los invito a que nos pongamos de pie. Padre Santo, Señor, te damos gracias porque al meditar en tu palabra, Señor, nos damos cuenta lo pequeños, lo insignificante y lo tan lejano que estamos, Señor, de comprender toda la riqueza que tenemos en ti, Señor. Lo lejos que estamos de valorar, Señor, cada día en nuestras vidas la obra de Cristo. Es algo que no se devalúa, no pierde valor, tiene el mismo valor. Y queremos que cada vez tenga más valor para nosotros, Señor. Padre, te agradecemos por los jóvenes de esta iglesia, Señor. Te pido para que ellos en su juventud, Señor, permanezcan fieles en ti, Señor. Te agradezco, Señor, por cada una de nuestras vidas. Sabemos que muchas veces nos hemos perdido, Señor, muchas bendiciones. Muchas veces nos perdimos de deleitarnos en tu presencia, Señor. Muchas veces nos aferramos, Señor, incluso al servicio, a tantas cosas, pero no nos deleitamos en la persona de Cristo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des ese corazón, así como David, Padre, buscaba a Dios en todo, podía verlo, Señor, y deleitarse en ti, Señor. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.